Vale, pues empezamos la clase continuando con un circuito que estuvimos viendo, que empezamos ayer, que era la fuente de corriente por compensación de base, en la cual, como dijimos, si os fijáis ahí en este circuito, lo que se hacía era sustituir, lo que hizo un ingeniero en su época, fue sustituir ese cable que está ahí en línea discontinua rojo, esa realimentación, esa conexión entre la base y el colector del transistor Q1 lo sustituyó por un transistor. Por eso se llama compensación de base. Obviamente compensan la corriente de base con la corriente de emisor que viene por otro transistor, que es el transistor Q3. Bien, pues vamos a ver qué ventajas tiene. Si os dije ayer que vamos a partir de considerar beta finito, porque el objetivo de este circuito, bueno, no sé si fue el objetivo del circuito o porque salió por casualidad. Es que ya eso ya no se sabe, eso hay que ponerse en la mente de los ingenieros de aquella época, ¿no? De cuando estuvieron analizando este circuito. Lo que sí estaba claro es que en las fuentes de corriente básicas que hemos visto hay algunos problemas, como mencioné también ayer, uno de ellos es el error de la beta. Y claro, ellos iban buscando solucionar ese problema, tratar de reducir ese error a lo mínimo posible, también que el efecto de la tensión early fuera lo mínimo posible. Y entonces vamos a ver en este que realmente se reduce el efecto de la beta, ¿no? El error de la beta se reduce. Entonces ya lo adelanto y vamos a ver que efectivamente es así. Lo que no se va a reducir es el efecto de la posible tensión early. Aquí os dije que la tensión colector-emisor pueden ser iguales o no pueden serlo. Lo que sí está claro, como os dije, ahí lo tenéis escrito, que la tensión colector-emisor del transistor 1 es la suma de desde aquí hasta aquí, pues, base emisor del transistor 3 y base emisor del transistor 1. Si le ponéis 0,6, pues te sale 1,2 voltios y la tensión colector-emisor del transistor 2, pues depende de lo que tengamos arriba. ¿Que sale 1,2? Pues no hay problema. Que no sale, pues tendremos una diferencia de corriente entre la corriente de colector del transistor Q2 y la que viene por aquí por el Q1. Y ya está, y tendremos un error. Pero repito que aquí lo que se quiso solucionar, o lo que se solucionó, fue el error de la beta. Y vamos a verlo. Bien, entonces de partida tenemos esos condicionantes beta finito y V sub A no nos vamos a preocupar. Vamos a suponer que es infinito, como si no hubiera problema. Vale, en esta situación, como las tensiones base de emisor son iguales de los dos transistores, 1 y 2 son la misma, VA es infinito, por lo tanto la corriente colector de los dos transistores 1 y 2, que depende solo de la tensión base emisor, ya no depende de la tensión del colector emisor, porque VA es infinito, entonces las corrientes son iguales. Y vamos a, en vez de poner 1 o 2, ponemos I sub 0. Entonces ya sabemos que por esos dos transistores tenemos la misma corriente con estas condiciones. ¿Qué más cosas sabemos? Bueno, podemos saber también la corriente de base. Fijaros que el objetivo del análisis de este circuito es calcular la relación I0 y ref. Es decir, tenemos que ver cuánto vale I0, que en este caso es IC, y tenemos que ver cuánto vale IREF, que será IC más la corriente de base del transistor Q3, que la corriente de base del transistor Q3 será la corriente de emisor del transistor Q3 dividido por 1 más beta. Y la corriente que viene por aquí será la que sepa las corrientes de base de estos dos transistores, que dependen de la corriente de colector. Entonces, por eso he empezado con la corriente de colector. Y ahora calculamos la corriente de base del transistor 1 y 2. Simplemente dividimos por la beta. Entonces ya tenemos esas dos corrientes. Una vez que tenemos esas dos corrientes, pues podemos obtener la suma de las dos corrientes, que será
la corriente que circule por esta rama. Pues 2 veces IC partido por beta. Y esa va a ser la corriente de emisor del transistor 3. Pues ahí lo tenemos. 2 veces IC partido por beta. Lo escribimos también ahí. Ya tenemos la corriente de emisor del transistor 3. Pues ahora lo único es dividir por 1 más beta. Y si yo divido por 1 más beta, tendré la corriente de base de este transistor. Y eso es lo que hemos hecho. I3 partido 1 más beta, pues la expresión 2IC partido por beta entre 1 más beta. Pues nos llevamos esa expresión aquí, a esta rama, y ya lo tenemos todo. Fijaros, ya puedo poner la corriente de referencia como la suma de IC más esta otra corriente, que dependen las dos de IC. Y la I0 es la propia IC, pues ya puedo dividir I0 entre Iref y el IC se me va a ir. Y me va a quedar solamente dependiente de la beta. Pues nada, la Iref, cojo la suma de estas dos contribuciones, de estas dos ramas. Aquí lo tenéis, depende solo de la beta. Y el I0 e IC divido y me queda esta expresión que estáis viendo. Fijaros que aquí tengo beta por 1 más beta, el 1 lo puedo despreciar, entonces queda de forma aproximada esta expresión. ¿Qué es lo que estáis viendo aquí ahora? Pues que en la relación, en la ganancia de corriente de este circuito, en el caso de no tener la compensación por base, es decir, en el caso solamente de tener el cortocircuito entre colector y emisor en transistor 1, de hacer la tradicional, pues aquí me aparecía un error de beta que era 2 partido por beta, y ahora me sale 2 partido por beta al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mejorando, porque si yo tengo, por ejemplo, 100, antes salía 2 partido por 100, ahora sale 2 partido por 10 elevado a 4, con lo cual el error que voy a cometer aquí es muchísimo menor que en el caso de no tener esta solución, de no tener este transistor Q3. Entonces se ha mejorado. Realmente esto se hace muchísimo más próximo a la unidad, que es lo que pretendíamos nosotros, conseguir que el I0 sea lo más parecido a la corriente de referencia. Ese era el objetivo. Entonces, bueno, pues estos señores, este ingeniero, que no tiene, aquí no hay nombre, hay otros circuitos que sí tienen nombre, porque hay un señor que dice, esto lo inventé yo, le doy mi nombre, luego lo patento, mejor lo patentó, hasta el circuito. Y bueno, pues estáis viendo aquí una mejora. Repito, que esto tenéis que poneros, eso, por los años 70, que es cuando se empezó a desarrollar ahí, 60, 70, cuando se empezó a desarrollar la electrónica con los transistores bipolares, ¿no? Bien, más problemas que puede tener este circuito. Pues mira, vamos a ver, sí, yo tengo aquí una fuente de corriente, pero que básicamente constituida por un solo transistor, Q2, constituida por un transistor desde el punto de vista de pequeña señal. ¿Y cuál es la resistencia de salida que se vería aquí entre este terminal y masa? Pues realmente la resistencia de salida es transistor Q2, da R0. Entonces, ¿esto lo podría utilizar un circuito cascodo? No, porque el cascodo, si tenéis una resistencia de salida grande, si le pones en paralelo la R0, pues al final no soluciona nada. Entonces, pues dijeron, vamos a darle otro apretón de tuerca. Vamos a buscar a ver si podemos tener un error de la beta reducido, como tenemos aquí, pero aumentar la resistencia de salida. Entonces el señor Wilson, porque ese sí se tiene nombre, pues propuso esta otra idea. Fijaros que sigue siendo 3 transistores, pero fijaros cómo coloca el transistor Q3. En vez de ponerlo entre el colector del 2, que sí está, y la base del transistor Q2 y Q1, pues lo conecta al colector del transistor Q1. En vez de tenerlo aquí, esa conexión pues la pone en el colector. Y el Q1 le cortocircuita el colector y la base.
Fijaros la diferencia. Aquí no, digamos, el cortocircuito estaba hecho, la realimentación la teníamos entre colector y base del transistor Q1 con un transistor, y ahora tenemos el mismo transistor conectado entre los dos colectores, este colector y este colector, y el Q1 se cortocircuita colector y base. Es la única diferencia. Bien, vamos a analizar este circuito suponiendo, de nuevo, analizarlo es calcular la ganancia, suponiendo que beta finito, para ver si se sigue manteniendo el error de la mejora que hemos visto antes en el circuito anterior. Vamos a seguir considerando VA tendiendo a infinito y vamos a calcular después también la resistencia de salida, a ver si mejoramos algo, ¿no? Bien, aquí pongo error sistemático, al lado de VA tendiendo a infinito. ¿Esto qué significa? Pues esto significa lo siguiente. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la tensión colector-emisor del transistor 2? Que es la tensión que hay entre este punto y masa. Y expresado en función de otras variables. Entonces, si sigo este camino, tengo VC2, pero buscar otro camino. ¿Colector emisor de Q3 más colector emisor de Q1? Bueno, el colector emisor Q3 no, porque tendréis que ir de aquí a aquí y de aquí a aquí abajo. ¿Vale? Entonces sí, tienes que ir de aquí hasta aquí. Entonces, ¿este qué sería? Ah, vale. Source emisor. La base emisor del transistor 3 más colector emisor del transistor 1. Entonces, evidentemente, lo que está claro es que VC2 es distinto de VC1. Siempre. Porque tenemos VC1 más algo, más 0,6. Oh. Bien, estaba diciendo que la tensión colector emisor del transistor 2
es distinta de VC1, siempre. Por lo tanto, en la condición normal, que será VA finito, las corrientes de colector de los dos transistores van a ser distintas. ¿Cómo de distintas? Eso no lo sabemos, depende de V sub A, pero van a ser distintas. O sea, por eso se pone aquí error sistemático. O sea, de partida, como consideres VA tendiendo a infinito, te vas a equivocar. Hay un error. Bueno, que seamos conscientes. Lo importante es que tenemos que ser conscientes. Muchas veces os preguntáis en el examen, ¿qué hago? ¿Qué no sé qué hacer? Decir esto, lo que estoy diciendo yo. Tú puedes decir, venga, yo voy a suponer VA infinito, no me das ningún dato, pero que seamos conscientes de que voy a tener un error. Lo dice, ya está, no pasa nada. Como lo estoy diciendo yo a vosotros. Es que no me has dado el valor de VA, ¿vale? No te lo doy, pero que lo sepas, que va a tener un error y depende del valor de la tensión R. Ahora, si yo te doy el valor de la tensión R, pues sí tienes que hacer los cálculos y determinar el valor de la I sub C. Bien, en esta situación, pues si beta es finito y la VA es tendiendo a infinito, pues empezamos como el otro circuito del bipolar. La tensión base emisor de los dos transistores Q1 y Q2 son la misma, por lo tanto, como VA tiende a infinito, las corrientes de colector van a ser iguales. Lo repito, aquí con admiraciones, que no van a serlo. No van a serlo. Las tensiones colector emisor no son iguales y por lo tanto, con VA distinto de infinito, tenéis error. Bien. Pues decimos, pintamos las corrientes de colector del transistor Q1 y Q2, ahí en azul, como estáis viendo. Y ahora vamos a ir para arriba. Empezamos de abajo arriba porque el objetivo es relacionar I0. A ver, que se me ha perdido mi esto. Relacionar I0 con la IC y relacionar IREF con la IC y después hacer el cociente. Bien, ¿qué más cosas podemos saber? Bueno, pues ahora lo que puedo ver, como yo tengo las corrientes de colector, puedo calcular las corrientes de base de los dos transistores, simplemente dividiendo por la beta, van a ser las mismas, lo mismo que hemos hecho antes. Ahora esto me permite calcular la corriente que circula por esta rama, que será la suma de las dos corrientes de base, por 2 veces IC partido por beta. Y como yo tengo ya ahora la corriente que viene por la rama esta de realimentación, que he perdido el curso otra vez. Aquí. Sé la corriente que viene por aquí, sé la corriente que viene por I sub C, pues ya también sé la corriente que baja por el emisor del transistor Q sub 3, que será la suma de estas dos. Pues sumo y tengo la corriente de emisor del transistor 3, que la puedo poner como la corriente de base por 1 más beta, la corriente de base del transistor 3. Y de ahí podría despejar la corriente de base del transistor 3, de esta expresión. Pues nada, lo que acabamos de decir, ¿no? La I3 es esto, justamente esto, lo que tenemos aquí, que la podemos poner como IC, paréntesis 1 partido 1 más 2 beta, la I sub B la despejo, también de aquí tenemos la expresión, bueno, la expresión la tenéis aquí, pero lo puedo poner como I, la corriente de emisor entre 1 más beta, y aquí ya calculo la corriente de emisor del transistor 3, es decir, calculo la corriente que va a venir por esta rama, que toma este valor. Ya casi lo tengo porque la corriente de referencia es la suma de IC más la corriente de emisor del transistor 3, que los dos dependen de la corriente de IC. Y la I0 va a ser la corriente de colector del transistor 3, pero si ya conozco la corriente de base, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar por beta.
y ya tengo la corriente de colector. Pues vamos a hacer eso. Bueno, por un lado la corriente de referencia, como he dicho, la suma de estas dos contribuciones. Y por otro lado, la corriente I0 es la corriente de colector del transistor 3, que es beta por IB3. IB3 ya lo he calculado, pues simplemente multiplicar por la beta. Entonces lo único que tenéis que hacer ya es dividir, ¿no? I0 entre IREF, y fijaros que el término IC pues se nos va a ir, y solamente va a depender de la beta. Eso ya lo pasamos a la siguiente transparencia porque no nos cabe, y ya el resultado de hacer el cociente pues es este que tenéis aquí en el recuadro. Entonces, de nuevo, fijaros pues que nos ha salido la misma expresión de antes. Y aquí podemos despreciar el 1 y me queda pues 1 partido 1 más 2 partido beta cuadrado. Es decir, que el error de la beta se sigue reduciendo con este circuito que propuso el señor Wilson hace ya un puñado de años. Bien, eso lo tenemos. Aquí el error sistemático lo tenemos seguro, cosa que en el otro, en el circuito anterior, podía ocurrir o no podía ocurrir, porque, bueno, la tensión colector emisor del transistor 1 podía ser o no ser igual a la del 2, aquí son diferentes, y ya lo único que queda por ver es si realmente aquí mejoramos la resistencia de salida de esta fuente, a ver si es grande, que ya solo faltaría que no lo fuera, ¿no? Si no, no lo estaría explicando, evidentemente. Bien, pues para calcular la resistencia de salida, está dando reflejo. Ahora. Ahora vamos a calcular la resistencia de salida de este circuito, de esta fuente que tenemos aquí a la derecha. Resistencia de salida en AC. Estamos hablando del régimen AC. Este es el circuito AC de C. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues abrimos esta fuente de corriente. Esto se pone a masa. Y aquí pues, pondríamos nuestra fuente ficticia, VOX, y le meteríamos y calculamos la corriente IX que entra en este circuito. Después de anular las fuentes independientes de continuo. Para hacer esto lo que tenemos que hacer ya es uso del modelo de pequeña señal de los 3 transistores. Entonces fijaros, aquí está escrito el modelo, está dibujado el modelo de pequeña señal de los transistores 3, 2 y 1. Pero fijaros una cosa. ¿Notáis algo raro ahí? Uno está en modo T. Que el transistor Q1 he puesto el modelo T y los otros dos hemos puesto el modelo Pi. Vuestra pregunta, la que haréis, ¿y por qué? ¿Por qué poner así eso? Pues muy sencillo, porque primero fue el señor Wilson el que lo analizó con el modelo Pi todo, porque dice, ¿qué voy a poner uno distinto? Y qué cosa tan rara, ¿no? El señor Wilson lo hizo con el modelo Pi los 3 primeros. No me lo ha dicho a mí, ¿no? Ni lo ha escrito en ningún libro, pero yo me lo adivino. ¿Por qué? Porque yo también lo hice. Y voy a hacerlo con los 3. Yo lo vi en el libro de esta forma. Y voy a hacerlo con el modelo Pi, por curiosidad. ¿Para qué se me ocurriría hacerlo con el modelo Pi? Me tiré ahí una eternidad, pues sería un chorizaco, y ahí al final digo, bueno, pues sí, pues no saco nada. No saco nada. Cogí agilidad haciendo los circuitos. Eso lo gana, pero no saqué ninguna conclusión. Y probablemente al señor Wilson le pasó igual. Lo hizo así, empezó, esto es un lío. Se iluminaría y a ver si cogemos otros modelos. A lo mejor cogió modelos T. Probablemente a lo mejor lo hizo todo con el modelo T.
Y tampoco, todos con el modelo T tampoco. Pero se dio cuenta de una cosa. A lo mejor utilizando el modelo T de los tres. Y es que cuando tú cortocircuitas, tú pones este cable y cortocircuitas el colector con la base, en el modelo T, estás cortocircuitando esta fuente independiente, perdón, esta fuente dependiente de corriente. Y cuando tú haces las conexiones, tú después conectas esto y haces esta conexión que te queda por aquí y escribes esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que fijaros que cuando tú cortocircuitas, como acabo de decir, el colector y el emisor, el colector y la base del transistor Q1, esta fuente, digamos, pues desaparece. ¿Y qué queda? Pues R01 paralelo con R1 paralelo con RPi2. Me queda que todo esto, todo este circuito que tiene aquí abajo, es equivalente a una resistencia. Si hubiéramos utilizado el modelo Pi y tú cortocircuitas la base con el colector, ¿qué pasa? Pues que tienes esta resistencia en paralelo con una fuente dependiente y en paralelo con otra resistencia y sigues teniendo una fuente dependiente. Con lo cual, a la hora de hacer un análisis de circuito es más complicado, porque eso te implica más mallas o más nudos. Ya no puedes decir, no hay equivalente a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, eso es lo que es. Entonces se complica el análisis de circuito. Y eso se dio cuenta el señor Wilson, y eso lo hice yo después de probar con los de las tres formas. Y que pues efectivamente es muchísimo más cómodo. Entonces vosotros, y en el examen, que probéis, que hay muchos ejercicios, que hagáis los ejercicios que os he propuesto yo, y cuanto más ejercicios hagáis, cuando vayáis al examen, no tenéis que preguntaros qué hago en el examen. Pues simplemente tenéis soltura, tenéis práctica, y habéis practicado, habéis ensayado, habéis entrenado y podéis resolver los problemas sin ninguna dificultad. Esa es la solución. ¿Qué hago en el examen? Pues en el examen nada, en el examen poner en práctica lo que has hecho antes, el estudio que has tenido durante todo un año en esta asignatura. Bueno, pues vamos a analizarlo y vamos a ver que efectivamente esto es muy fácil de analizar. Bien, más cosas. ¿Qué tenemos que ver aquí? Bien, tenemos V o X, aquí el IX, el objetivo, como siempre, es determinar V o X partido IX, esa será mi resistencia de salida de la fuente. Y aquí vamos a poner, mirar, aquí voy a poner en esta rama, la corriente que circula por este cable la voy a llamar I1, y la corriente que circula por este otro cable la voy a llamar I2. De manera que fijaros una cosa, esto que voy a rodear con línea punteada, imaginaros que eso es un pedazo de nudo muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y entonces, por ese nudo gordo, 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 entra una corriente IX. Pero sale también por aquí y por aquí, pues salen dos cables y por lo tanto va a salir corriente. Por una saldrá la corriente I1 y por el otro sale la corriente I2. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la I aquí será igual a I1 más I2. En vez de analizar que la IX se mete por R03 y por beta 3 por IB3, no, vamos a suponer que todo esto de arriba es un nudo muy gordo, lo mancháis, lo tacháis todo de negro, y pues la corriente que entra por aquí es la que sale de esta patata, ¿no?, que he escrito ahí, que parece una patata. Bien, eso por un lado. Por otro lado, bueno, fijaros
que aquí casi cada circuito que estamos viendo en la asignatura lo estamos analizando muchas veces de manera diferente. Que no, insisto, no es malla, nudo, y aplicar una regla y seguir esa regla. No, cada circuito tiene unos truquillos, y eso es lo que quiero también que veáis, ¿no? Que veáis todos esos trucos, que cojáis soltura con análisis de circuitos. Más cosas, porque alguien podría decir, bueno, pues analizo estos nudos y ya está, como me ha enseñado antes. Ya estoy aquí combinando, ahora estoy utilizando un supernudo. Más cosas, VOX. VOX lo puede poner como la suma de la tensión colector-emisor del transistor 3 más la tensión colector-emisor del transistor 1. Pues lo escribo. VCE3 más VCE1. Y ahora aquí vamos a hacer un poquillo de imaginación y buena voluntad, porque aquí vamos a hacer una aproximación. Porque si no, no salen las cosas. Si no, también además las cosas saldrían bastante complicadas. Y el señor Wilson también, pues, le echó mucha voluntad y muchas ganas de solucionar un problema que era un latazo, pero me salían unas ecuaciones tremendas. Y el hombre dijo, mira, vamos a ver, vamos a sacar aquí información. Yo lo que quiero es sacar información. A ver si realmente estoy mejorando la R0, que me equivoque, que sea mayor, menor, me da igual, pero yo quiero que sea grande. Es el objetivo, que sea grande. Después ya lo meteré ya lo haré con calma, pero por lo menos vamos a ver que esto sea grande. No voy a perder más el tiempo. Entonces, fijaros una cosa. Aquí él dijo, si estos dos transistores de partida, el Q2 y el Q1, hemos dicho que la corriente, vamos a llamarlo así, IC, minúscula, mayúscula, que era gran señal, eran iguales, gran señal, estas dos corrientes eran iguales, y hemos dicho, cuidado que tenemos el error sistemático. Él fue más allá. Dice, bueno, si eso pasa en gran señal, en pequeña señal, pues aquí tenemos AC más DC. Este circuito AC más DC, decíamos, estas dos corrientes son iguales, aproximadamente iguales. Y ahora aquí estamos en AC solo. Pues diría, si son iguales las corrientes de gran señal, ¿por qué no van a ser iguales las corrientes de pequeña señal? Pues vamos a suponer también que la IC del 1 y la IC del 2 sean iguales. Pero todavía hay un paso más. Y él lo que dijo es que despreció la corriente que circulaba por la base. Desprecia las corrientes que circulan por la base. Y dio el paso de decir, ahora esta corriente, vamos a llamarla I', por darle un nombre, pues la hizo también aproximadamente igual a la IC. Y desprecia la corriente que pasa por el colector. Y entonces, pues lo mismo que él lo pensó aquí con este circuito AC más DC, pues lo hizo con el modelo AC. Dijo, pues mira, yo pienso que las corrientes I2 e I1, que realmente son las corrientes que van a entrar, la equivalente a esta y a la I', pero en pequeña señal. El I2 es la IC, pero en pequeña señal. Y el I1 es la I', porque es la IC más las dos veces IB. La I1 sería el equivalente a I', pero en pequeña señal. Dijo, vamos a hacerlas más o menos iguales. Vamos a suponer que son iguales. Entonces le ponemos el signo de aproximadamente igual. No las puso iguales, pero digo, vamos a ponerlas que son aproximadamente iguales. ¿Qué ocurre? Hombre, pues claro, pues de esta manera, si son más o menos aproximadamente iguales, pues que el I1 es aproximadamente igual a I2, aproximadamente igual a IX partido por 2. Porque como IX es la suma de las dos, si las dos son iguales, pues I1 e I2 pues será aproximadamente igual a la mitad de IX. Entonces el IX, la mitad se me va para un transistor y la mitad se te va para otro transistor.
Bien, de esta forma, ahora dijo, vamos a calcular la tensión colector emisor del transistor 3. Y ahora ya sí, aplicamos simplemente la ley de Ohm a esta resistencia R03, pues será la corriente que pasa por R03 por R03. R03 por la corriente que circula por aquí. ¿Qué corriente circula por aquí? Pues ahora IX menos la que se te va por la fuente dependiente. Será IX menos beta 3 y B3. ¿Pero quién es IB3? IB3 es la corriente que entra en la base del transistor 3. Pero es que IB3 es igual a menos I sub 2. ¿Ah? Pero es que I sub 2 es igual, aproximadamente igual a IX partido por 2. Entonces el IB3 es igual a menos IX partido por 2. Ah, pues lo pongo. Y ya puedo sacar factor común aquí también IX. Pues quedaría R03 IX por 1 menos no, que es más, beta 3 partido por 2. Quedaría de esa forma. Fijaros toda esta aproximación, toda esta idea. Esto es que es fundamental. Y ahora, porque aquí se ha hecho la aproximación, aquí ya hemos hecho la aproximación. Ahora, ¿quién es VC1? Pues VC1 es ley de Ohm, en la resistencia R01, corriente por resistencia. En este caso será R01 por la corriente que viene, bueno, ¿por qué resistencia? ¿Por qué resistencia? No es por R01, es que R01 está en paralelo con R1 y está en paralelo con RP2. Es que por aquí, en VC1 tengo tres resistencias, R01, RE1 y RP2 que están en paralelo. Y por todas ellas se mete la corriente I sub 1. Tengo que poner R01, RE1 paralelo RP2 por I sub 1, que aproximadamente igual a qué cosa. Aquí voy a hacer ya dos aproximaciones. Primero, I1 es más o menos la mitad de I aquí. Pero por otro lado, esa me la hacéis vosotros. R01 paralelo con R1 paralelo con RP2, ¿por qué lo puedo aproximar? Por R1, que es la más pequeña de todos, la muy pequeña en comparación con el R01, es muchísimo más grande que el R1. Y el RP2 está ahí entre medias, pero sigue siendo bastante más grande que R1. El RP2 del orden de kiloohmios, el R1 del orden de ohmios. Pues quedaría IX medio por R1. Aquí hemos hecho ya las dos aproximaciones. Y ahora digo yo, fijaros, tengo VC1 es IX por R03 multiplicado por una beta. Y VC1 es IX multiplicado por R1. Y después tengo que sumar, porque yo tengo VX que es la suma de estas dos contribuciones. Todavía puedo hacer una aproximación más de VCE3. Cuando yo sume VCE3 y VCE1, ¿qué es lo que va a dominar? VCE3. Por lo tanto, eso es igual. Ya lo que tenía arriba, no. Ya está escrito. A este término. Si desprecio además la unidad, pues me queda IX beta 3 R03 partido por 2. Y ya lo único que me quedaba es hacer la división VOX entre IX.
Por lo tanto, ya tengo la resistencia de salida aproximada. Vamos a poner aquí valor aproximado. Vamos a poner ahí valor aproximado porque hemos hecho unas cuantas aproximaciones. ¿Pero qué sale? R03 por beta medio. ¿Me sale más grande? Pues sí. ¿Es lo que quería? Sí. Pues entonces nos quitamos el sombrero con el señor Wilson, porque el tío tuvo un montón de ideas. No solo propuso el circuito, sino además lo analizó de forma bastante más sencilla, porque tú imagínate que ahí le pones un nudo o le metes malla. Te habría salido una cosa así de gorda. Hombre, pues puedes decir, bueno, vamos a ver si R0 es muy grande, empiezas a hacer aproximaciones hasta que al final lo consigues. Pero yo creo que de esta forma es mucho más clara, mucho más directa y mucho más sencillo de ver, ¿no? Para llegar al final de esta aproximación. Sí, efectivamente, sale muy grande. Después tendría eso más términos. Sí, que exactamente no te va a salir esto. Pero que a mí lo que me interesaba era hacer un diseño con una resistencia de salida grande y ya lo tengo. Eso es lo que le interesaba a este señor. Que después quería hacer los cálculos. Dice, bueno, venga, sí. Ya había también computadores. Y dice, bueno, pues vamos a que hagan ellos los trabajos. Yo ya he hecho el trabajo primero, se lo he hecho yo, que hace el diseño. Y después que trabajen los informáticos. Y hagan los cálculos. Trabajen los matemáticos y me hagan este cálculo. Venga, ahora vosotros. Hacerlo de manera, matrices, diagonalizar matrices, resuelve todo ese problema. El matemático que tenía ahí de turno, pues le hace el diseño y le resuelve el problema. El electrónico, el ingeniero electrónico, ya diseñó su circuito y le puso la solución. Seguimos. Bueno, pues el señor Wilson también dijo, vamos a aplicarlo ya, estaba empezando ya con los MOS, y dijo, pues vamos a aplicarlo también al MOS. Vamos a ver si efectivamente la resistencia de salida de esta configuración, el espejo de corriente Wilson con MOS, pues también es grande. Aquí en este circuito no hay problema de la beta, porque aquí como las corrientes de puerta son cero, no vamos a tener problema de la beta, pero sí vamos a tener un problema de error sistemático. Sí vamos a tener un problema de error sistemático. Es decir, si tú aquí supones que VA tiende a infinito, si VA tiende a infinito, y cero, ¿cuánto vale en este circuito? Lo que tenéis que ver es que la tensión puerta-fuente de estos dos transistores es igual. Por aquí pasáis ref y por aquí pasáis cero. Porque por las corrientes de puerta es cero. Entonces, ¿cuánto vale cero? Si la tensión puerta-fuente es la misma, el transistor Q2 y Q1 y VA es infinito. Dos transistores iguales, supone que son iguales también, ¿eh? Los transistores son iguales, la tensión puerta-fuente es la misma. VA tiende a infinito. ¿Cómo son las corrientes de drenado de los dos transistores? Iguales. Iguales. Un espejo de corriente. Pero con esta condición. Pero tenemos que poner error sistemático. ¿Por qué? Pues lo mismo que antes. ¿Cuánto vale VDS2, la tensión de drenador fuente del transistor 2? Venga, que ya me lo habéis hecho una vez. Esto más esto. Y eso significa pues, que VDS2 es distinto de VDS1, siempre. Y por lo tanto, como VA
sea distinto de infinito, que lo va a ser, porque no hay ningún transistor que tenga VA infinita. Eso significa que I0 va a ser distinto de Iref. ¿Cuánto? No lo sabemos, depende de la tensión early, pero vamos a tener un error. ¿De acuerdo? Error sistemático. Wilson era consciente. Y el consciente pues lo escribió en su memoria y esto está escrito en los libros. Que esto tiene error sistemático, que no lo esconde nadie. ¿Cuánto es? Pues depende de VA. Bien. Vamos a iniciar el cálculo de la resistencia de salida, si no diera tiempo de terminar. Vamos a hacer igual que antes. Fijaros que esto es régimen de C más AC, gran señal, y ahora quiero calcular resistencia de salida en régimen solo AC. Luego pues anulo las fuentes de continua, en este caso nada más que la fuente corriente, pongo los modelos de pequeña señal de los tres transistores y después al final pondré una fuente en los extremos, V o X, y calcularé la corriente IX. Y después el cociente V o X y X. En este caso, pues se puede utilizar los modelos pi de los tres transistores. ¿Por qué? Porque en este caso, como no tenemos resistencia RPi, que es la que nos está molestando realmente, la resistencia RPi es la que nos molestaba en el transistor bipolar y aquí no existe, pues no tenemos la dificultad de cálculo que tenemos con los transistores bipolares. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es simplemente las conexiones, que es lo que nos queda. Conectamos el drenador y la fuente, hacemos esta conexión, que esta que tenemos aquí en azul, hacemos esta otra conexión, fijaros que esto está abierto y por lo tanto aquí no tenemos nada, y entre este punto y este pues ponemos la fuente de tensión y las masas de las dos fuentes de los dos transistores pues se ponen la fuente, se pone la masa de los dos transistores Q1 y Q2. Fijaros que al no tener esa resistencia RPi aquí, pues facilita el estudio, porque es que realmente aquí está un cable suelto. Lo único que tenemos una tensión de referencia VG1, VG2. Bueno, pues vamos a analizar este circuito. Vamos a ponerlo un poco más limpio y vamos a empezar. Aquí sí vamos a hacer un poco también nudos. Fundamentalmente, pues vamos a coger este nudo. Por un lado, y por otro lado también vamos a decir que lo mismo que hemos hecho antes, la VX la vamos a separar en dos partes. La tensión drenador fuente del transistor 3 y por otro lado vamos a poner la tensión puerta fuente, porque aquí tenemos el drenador, la puerta 1 y la puerta 2 es lo mismo, pues voy a escribir VGS del transistor 1. Porque la puerta y el drenador están cortocircuitados, en vez de poner DS1, pues pongo VGS1. Bien, pues entonces empezamos diciendo que la tensión VX es la suma de esas dos tensiones. Vale, pues empezamos, por ejemplo, ahora diciendo quién es VGS1. Empezamos por la de abajo, que es precisamente la más fácil. Tensión puerta fuente del transistor 1 es la tensión que cae en esta resistencia, que no es ni más ni menos que corriente por resistencia. La corriente que pasa por R01 es la IX menos G sub M1 VGS1. Aquí lo tenéis. Y todo multiplicado por R01. ¿Vale? Resistencia por corriente, que es la IX menos la que se te está yendo por esta fuente. Por lo tanto, aquí ya, mira qué fácil, yo ya puedo despejar VGS1 y lo pongo en función de IX, en esta expresión que acabo de escribir.
simplemente despejo Vx1 en función de x, y eso ya me lo llevo aquí, y ya puedo relacionar Vx con Ix. Ahora lo que queda es poner la dependencia de V de S3 con la corriente Ix. Mira, como queda, si es que quedan 5 minutos. Lo terminamos el próximo día.